La sesión de emergencia de la Cumbre Arqueológica Galáctica había sido convocada con el tipo de urgencia usualmente reservada para supernovas inminentes o violaciones accidentales de la causalidad, lo que en el mundo académico significó que solo tomó 3 semanas para convocarse en lugar de los 6 meses habituales. La estación de investigación Kepler 7 ahora albergaba a 247 de los xenoarqueólogos más distinguidos de la galaxia, todos llenos de entusiasmo por lo que se llamaba el descubrimiento del milenio. En Dolvara Prime, un planeta polvoriento y atrasado en el borde exterior que nadie se había molestado en colonizar porque no tenía absolutamente nada que ofrecer. Un equipo de mineros había irrumpido accidentalmente en una bóveda subterránea. Dentro encontraron lo que parecía ser un antiguo depósito de armas, del tipo que hace carreras, del tipo que reescribe libros de texto, del tipo que hace llorar de alegría a los comités de titularidad. El problema era que nadie tenía idea de lo que estaban viendo. Los artefactos son anteriores a todas las civilizaciones conocidas del sector. La metalurgia era sofisticada pero primitiva. Los diseños eran elegantes pero brutales, y las aplicaciones de combate eran obvias pero completamente desconocidas para todos los historiadores militares presentes. Para una galaxia que ya había superado en gran medida la violencia física casi al mismo tiempo que los humanos estaban descubriendo la agricultura, estos objetos eran profundamente confusos. La doctora Patricia Kowalski, que insistió en que todos la llamaran Traish, se sentó en la última fila del auditorio y trató de parecer interesada. Ella fue la única representante de la Tierra en la cumbre, principalmente porque el Consejo Galáctico tenía cupos que llenar y alguien del Departamento de Xenoarqueología de Colombia tenía que asistir. A Traish le había tocado la pajita más corta o había ganado la lotería, dependiendo de cómo se mirara a 3 semanas de calificar trabajos universitarios. Los extraterrestres habían sido perfectamente educados cuando ella llegó. El tipo de cortesía que dejaba claro que consideraban adorable la membresía de 40 años de la Tierra en el Consejo Galáctico, como un niño pequeño que se une a un departamento de filosofía. Claro, técnicamente a los humanos se les permitía sentarse a la mesa de los adultos, pero nadie esperaba que contribuyeran con algo significativo. A Traish le pareció bien eso. Eso significaba que podía sentarse atrás, trabajar en su propia investigación y disfrutar del sorprendentemente excelente sustituto de café de la estación sin que nadie la molestara. Ese arreglo había funcionado perfectamente durante los primeros 2 días de la cumbre, hasta el momento en que el investigador principal activó la pantalla holográfica y Traish se atragantó con su bagel. El profesor Kilnax fue el primero en presentar. El erudito Centuri se acercó a la pantalla holográfica con los 4 brazos entrelazados en lo que Traish había aprendido que era el gesto típico de su especie de profunda reverencia académica. Sus ojos cristalinos refractaban la luz de las proyecciones mientras señalaba dramáticamente el primer artefacto, una espada corta de doble filo con una distintiva punta cónica. «Colegas», comenzó Kilnax, mientras su voz resonaba en su tórax de esa manera que siempre hacía que el software de traducción sonara especialmente pomposo. Observe la simetría ritual, el equilibrio bilateral, la perforación ceremonial a lo largo del canal, claramente diseñada para canalizar energías metafísicas durante los derechos de invocación interdimensionales. Traish se mordió el labio con fuerza. Tenga en cuenta la geometría del guardamanos. Kilnax continuó usando 3 brazos para manipular el holograma mientras el cuarto mostraba una tabla de comparación. Esta barrera trascendente entre el portador y la espada representa el espacio liminal entre nuestra realidad y la siguiente. Propongo que este artefacto fue utilizado por sacerdotes guerreros para literalmente cortar agujeros en el espacio-tiempo durante sus ceremonias más sagradas. El público murmuró apreciativamente. Alguien en la primera fila estaba tomando notas tan frenéticamente que su lápiz óptico echaba humo. El comandante Breen se levantó a continuación. Su armadura de batalla Krell tintineó suavemente mientras avanzaba pesadamente hacia el frente. A pesar de pertenecer a una cultura guerrera, los Krell no habían librado una guerra en 3.000 años, lo que significaba que sus historiadores militares se habían vuelto muy teóricos sobre la violencia. Con respecto a mi estimado colega,
Breen retumbó, haciendo chasquidos con sus mandíbulas. Creo que estamos ante herramientas agrícolas que evolucionaron hasta convertirse en objetos de veneración. Observa a este ejemplar. Destacó el hacha de batalla. Su cabeza de doble hoja capta la luz de forma amenazante. Las superficies de corte duales serían ideales para procesar plantas fibrosas. El accesorio de mango perpendicular proporciona un apalancamiento óptimo para movimientos de cosecha repetitivos. Con el tiempo, las comunidades agrícolas habrían deificado estas herramientas, atribuyendo un significado espiritual a su función dadora de vida. Traish tosió para disimular una risa. Salió más bien como un pis estrangulado. Algunos extraterrestres la miraron con preocupación. Ella les hizo un gesto con el pulgar hacia arriba, lo cual inmediatamente recordó que era considerado obsceno en al menos 3 de las especies presentes. Ella pasó a un gesto amistoso. El doctor Benick prácticamente levitó hasta el podio, con su túnica atoriana ondeando con importancia personal. Tenía 3 doctorados y había mencionado este hecho aproximadamente 47 veces desde que comenzó la cumbre. Traish estaba contando. Claramente, Benick anunció en un tono que sugería que cualquiera que no estuviera de acuerdo era un idiota. Estamos observando instrumentos musicales de una sofisticación sin precedentes. Esta hoja curva, se acercó a la katana, es obviamente un dispositivo de percusión. El portador lo golpeaba contra superficies resonantes para crear patrones rítmicos complejos. Y este tubo hueco con un mecanismo de disparo, indicó que la pistola de chispa es un instrumento de viento primitivo, posiblemente utilizado para invocar patrones climáticos, o más probablemente para invocar antiguas deidades a través de resonancia armónica. Presentó un análisis acústico tridimensional que parecía como si alguien le hubiera enseñado a un caleidoscopio a hacer matemáticas. Mi equipo ha calculado las frecuencias de sonido teóricas que producirían estos instrumentos. Los datos sugieren una civilización con rangos de audición mucho más allá del nuestro, posiblemente existiendo parcialmente en dimensiones que no podemos percibir. El auditorio estalló en aplausos. Benick hizo una profunda reverencia. Sus 3 títulos prácticamente brillaban con satisfacción. Traish miró su sándwich a medio comer. Luego miró el expositor y luego volvió a mirar su sándwich. De repente tenía mucha menos hambre. Después de 6 presentaciones más que incluyeron teorías sobre símbolos de fertilidad, herramientas de mapeo estelar y algo llamado anclas de meditación cuántica, el moderador de la cumbre finalmente miró la lista de asistencia y notó al representante de la Tierra con la vaga sorpresa de alguien que recuerda que dejó el horno encendido. Ah, sí, el doctor Kowalski de la Tierra. Quizás le gustaría compartir su perspectiva de especie sobre estos hallazgos. La forma en que lo dijo dejó claro que no esperaba nada útil. Tal vez algunas observaciones encantadoras sobre cómo las lindas formas le recordaban cosas de su primitivo mundo natal. Unas cuantas frases amables antes de pasar a una discusión académica seria. Traish se levantó, agarró su tableta y se dirigió al frente del auditorio. 246 ojos alienígenas o equivalentes oculares la observaban con una mezcla de curiosidad y condescendencia apenas disimulada. Se detuvo frente a la vitrina que contenía los artefactos reales, no solo los hologramas. Echó una larga mirada y suspiró profundamente. Bien. Entonces Traish comenzó a señalar la hoja corta de doble filo. Eso es un gladius. Es una espada corta romana. Los romanos fueron este imperio en la tierra que duró alrededor de 500 años, más o menos, dependiendo de cómo se cuente. Conquistaron aproximadamente la mitad de Europa, trozos de África y Oriente Medio utilizando principalmente estas espadas y una logística realmente impresionante. Además, carreteras. Estaban muy interesados en las carreteras. La habitación quedó completamente en silencio. Pasó al hacha, es un hacha de batalla vikinga. Los vikingos eran invasores escandinavos que pasaron aproximadamente 3 siglos aterrorizando a las comunidades costeras de toda Europa. Eran marineros excepcionales y bastante entusiastas con todo el asunto del pillaje.
Esta hacha habría sido utilizada para, y no puedo enfatizarlo lo suficiente, cortar personas. Los ojos cristalinos del profesor Kilnax habían dejado de refractar la luz. Ahora simplemente se quedaban mirando. La masa, continuó Traisch, señalando la bola de metal con púas en un palo, era un arma medieval diseñada específicamente para enfrentarse a oponentes con armadura. Mira, las espadas no funcionan muy bien contra las armaduras de placas. Entonces, alguien inventó un garrote con trozos de metal, simplemente para, ya sabes, aplastar la armadura y a la persona que estaba dentro de ella. Muy efectivo, muy desordenado. Ella pasó a la katana. Esta es una katana japonesa. Hoja curva de acero plegada, optimizada para cortar prácticamente cualquier cosa con un solo corte. Los samuráis que las portaban eran una clase guerrera que dominó la sociedad japonesa durante unos 700 años. Existe toda una tradición filosófica construida alrededor de estas espadas. Se llama Bushido. Es una historia muy seria que gira en torno a matar gente con honor y precisión. El comandante Breen emitió un sonido como el de un triturador de basura ahogándose con cubiertos. Y esta Traisch cogió la pistola de chispa y la mitad del auditorio se estremeció. Es una pistola de chispa de aproximadamente el siglo XVII o XVIII. Calendario terrestre. Se utiliza pólvora, que es un explosivo químico, para lanzar una bola de plomo a gran velocidad contra alguien que quieres que esté muerto. Apunta y dispara. Tecnología revolucionaria en su momento, juego de palabras intencionado, porque hubo muchas revoluciones en ese momento cuando estas eran populares. El Dr. Benick había adoptado un color que Traisch estaba razonablemente segura de que no era saludable para los auranos. Así que, para resumir, dijo Traisch, bajando la pistola con cuidado y girándose para mirar a su audiencia. Estas no son herramientas ceremoniales, ni equipos agrícolas, ni instrumentos musicales, ni símbolos de fertilidad, ni nada de eso. Se trata de armas, como armas normales de la Tierra de distintos periodos de tiempo que abarcan unos 2.000 años de historia humana. Kiyax encontró su voz primero. Pero eso es imposible. Su especie solo logró volar espacial hace 60 años y se unió al Consejo Galáctico hace 40 años. Estos artefactos son anteriores a la civilización Dolvara en al menos 8.000 años estándar. ¿Cómo es posible que armas primitivas de la Tierra hayan acabado en una antigua bóveda alienígena? Traisch se encogió de hombros. Esa es realmente una gran pregunta, y no tengo idea, pero estoy 100% seguro de que son estas cosas. He conservado réplicas de cada uno de ellos en museos. He escrito artículos sobre 3 de ellos. Este es literalmente mi trabajo. Benick afirmó que usted ha escrito artículos semanales sobre instrumentos de violencia. Quiero decir, sí, la historia humana es algo así como, realmente violenta. Tenemos campos académicos enteros dedicados al estudio de la guerra histórica. La historia militar es una disciplina importante. Tenemos miles de museos llenos de este material. La habitación permanece en silencio. El tipo de silencio que se produce cuando una visión entera del mundo está siendo demolida suave pero firmemente. Quizás, dijo el profesor Kilnack con cuidado, mientras su traductor luchaba con lo que parecía un chasquido nervioso. Podría proporcionar algún contexto para fines académicos. Traisch miró alrededor del auditorio. Ahora todos los alienígenas se inclinaban hacia adelante y su anterior condescendencia había sido reemplazada por algo que parecía inquietantemente preocupación. Seguro. Bueno. Contexto. Traisch abrió la base de datos histórica de la Tierra en la pantalla hueca. Entonces, los romanos los usaban en la lucha en formación. Tenían algo llamado legión, que tenía unos 5.000 soldados, más o menos. En el apogeo del Imperio Romano, tenían alrededor de 30 legiones, tal vez más. Marcharon estos ejércitos a través de 3 continentes y apuñalaron a cualquiera que no estuviera de acuerdo con la política fiscal romana. Hizo zoom en un mapa histórico. ¿Ves todo este territorio? Eso es lo que conquistaron con espadas,
jabalinas y armas de asedio. Y lo mantuvieron durante siglos mediante una acción militar constante y continua. Las mandíbulas del comandante Breen habían dejado de hacer clic por completo. Los vikingos, continuó Traisch, sacando otro mapa, eran en realidad relativamente pequeños en número, pero tenían esa ventaja de que nadie esperaba que aparecieran en barcos largos y comenzaran a matar con hachas a través de los monasterios. Su antigüedad va desde aproximadamente el año 800 después de Cristo hasta el 1.100 DC. Son 300 años de, digamos, emprendimiento marítimo agresivo. 300 años. Alguien susurró desde el público. Oh, eso no es nada. En la Europa medieval este periodo se llamó la Guerra de los 100 años, que en realidad duró 116 años e involucró a Inglaterra y Francia invadiéndose mutuamente en repetidas ocasiones. La masa era muy popular durante esta época porque la armadura se había vuelto realmente buena. Entonces, había que ser creativo, ya sabes, en cuanto a matar al tipo dentro de la armadura. Traisch ahora realmente se estaba metiendo en eso. Los samuráis existieron desde el siglo XII hasta el siglo XIX, hace 700 años. Toda su estructura social estaba construida en torno a ser guerreros profesionales. Practican técnicas de espada toda su vida. Existen escuelas de lucha con espada que se han transmitido de generación en generación. Abrió la página de Wikipedia sobre la historia japonesa. El implante traductor del profesor Kilnax emitió un sonido como si una computadora intentara procesar el concepto de infinito y luego se encendió. Lo sacó frenéticamente de su puerto auditivo. Y armas de fuego, dijo Traisch, tocando la cerradura de chispa. Revolucionó la guerra por completo. Una vez que los humanos descubrimos la pólvora, pasamos los siguientes siglos optimizando la forma de dispararnos unos a otros desde distancias cada vez mayores. Mosquetes, fusiles, pistolas, cañones, ametralladoras. Nos metimos de lleno en ello. ¿Ametralladoras? El doctor Benick torció el gesto. Ah, sí, armas que disparan continuamente, cientos de disparos por minuto. Los usamos ampliamente en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La temperatura en la habitación pareció bajar. Guerras mundiales, dijo el comandante Breen débilmente. ¿Como en múltiples guerras que involucran a todo tu mundo? ¿Dos de ellos? Bueno, técnicamente esas son solo las que llamamos guerras mundiales. Ha habido muchas guerras. Mucho, como tantas guerras. Traisch comenzó a desplazarse por las categorías de Wikipedia. Guerras por siglo, guerras por región, guerras por tipo, guerras religiosas, guerras dinásticas, guerras coloniales, guerras civiles. Tenemos una lista completa de guerras, página, y es extremadamente larga. Un extraterrestre en la tercera fila hizo un sonido como el de una tetera renunciando a la vida. El problema es que, dijo Traisch, estaba empezando a darse cuenta de que las cosas no estaban saliendo como ella esperaba. En realidad, los humanos somos muy buenos en la guerra. Lo hemos estado haciendo durante toda nuestra historia registrada. Básicamente, sin parar. Cada civilización, cada cultura, cada nación. Luchamos entre nosotros con palos y piedras, luego con bronce y hierro, luego con acero y pólvora, luego con explosivos y productos químicos, y luego, por favor, deténganse, susurró Kilnax. Pero Traisch estaba en racha. Desarrollamos teorías tácticas complejas, doctrinas estratégicas y militarismo. Escribimos libros sobre ello. El arte de la guerra de Sun Tzu tiene unos 2.500 años y la gente todavía lo lee. Clausewitz Machiavelli. Tenemos tradiciones filosóficas enteras sobre la naturaleza del conflicto y el Dr. Kowalski. El moderador interrumpió con voz tensa. Quizás deberíamos tomar un breve receso. Oh, claro. Sí. Supongo que esto es un poco pesado. Traisch miró a su alrededor el mar de caras horrorizadas. Quiero decir, es solo historia. Ya no es como si hiciéramos estas cosas. Mayormente, dijeron varias voces al unísono.
El doctor Bennick se había recuperado lo suficiente como para flotar ligeramente hacia arriba con su túnica flotante, aunque todavía parecía como si hubiera visto un fantasma. O varios miles de fantasmas, lo que dada la conversación probablemente era exacto. Doctor Kowalski, dijo con cuidado. Dijiste que los humanos ya no hacen esto. Principalmente. ¿Qué quiere decir exactamente con mayoritariamente? Bueno, dejamos de pelearnos entre nosotros en la Tierra hace unos 30 años, más o menos. Aún quedan algunas disputas menores, pero nada que ver con los viejos tiempos. No ha habido guerras importantes desde que nos unificamos bajo el gobierno de la coalición de la Tierra. El alivio visible en la habitación era palpable. De hecho, varios extraterrestres exhalaron o realizaron el equivalente a su especie. Mira, la cuestión es, continuó Traish, y el alivio se evaporó de inmediato, que no nos detuvimos porque de repente nos volvimos pacíficos o evolucionamos más allá de la violencia o algo así. Nos detuvimos porque nos quedamos sin fuerzas para pelear. El silencio era ensordecedor. A mediados del siglo XXI teníamos armas que podían destruir nuestro planeta entero varias veces. Armas nucleares, armas biológicas, drones autónomos, plataformas de ataque orbital. Nos habíamos vuelto tan buenos matándonos unos a otros que estábamos a un mal martes de dejar la Tierra completamente inhabitable. Entonces tuvimos este momento colectivo de, oh, tal vez no deberíamos hacerlo. El comandante Breen agarraba su asiento con tanta fuerza que el metal se estaba abollando. La coalición de la Tierra se formó principalmente como una medida de prevención del suicidio para toda nuestra especie. Nos unimos porque la alternativa era la extinción y ni siquiera los humanos estamos tan comprometidos con la guerra. Generalmente hubo un debate bastante intenso sobre ello. Debatiste si debías evitar la extinción, susurró Kiyax. Quiero decir que hubo reticentes. A algunos países realmente les gusta su soberanía. Pero sí, al final todos coincidieron en que la supervivencia del planeta era más importante que el orgullo nacional. Solo hicieron falta 3 cuasi apocalipsis y algunas negociaciones muy tensas. Traish sacó otro documento. Entonces, nos unimos al Consejo Galáctico porque, honestamente, necesitábamos algo que hacer con toda esa energía competitiva. Resulta que cuando pasas 10.000 años optimizando el conflicto, te vuelves muy bueno en la competencia en general. Diplomacia, negociaciones comerciales, deportes, rivalidades académicas. Simplemente redirigimos todo hacia salidas no letales. Salidas no letales, repitió el doctor Bennick aturdido. Sí. Ha sido genial. Los humanos realmente están disfrutando mucho de todo el asunto de la comunidad galáctica. Somos buenos en eso. Las habilidades se transfieren sorprendentemente bien. Pensamiento estratégico, gestión de recursos, formación de alianzas, comprensión de las motivaciones del adversario. Resulta que Millenia of Barfare te enseña mucho sobre negociación. Alguien en la audiencia hizo una conexión. Entonces, cuando los humanos se unieron al Consejo Galáctico e inmediatamente dominaron los comités de arbitraje comercial, simplemente estamos aplicando la teoría de juegos que desarrollamos para la guerra, pero muy bien, con palabras y hojas de cálculo en lugar de armas y las ligas atléticas humanas que ahora son los deportes más vistos en 3 sectores. Instintos de combate sublimados. Nos gusta la competencia. Simplemente lo estamos haciendo de maneras que ahora no implican la muerte real. Progreso. El moderador tenía la cabeza entre las manos o su equivalente. Doctor Bach, Kowalski, dijo lentamente. Nos estás diciendo que la humanidad se unificó y se unió a la civilización galáctica no por un deseo de paz e iluminación, sino porque necesitaban evitar cometer un suicidio a nivel de especie, y ahora están canalizando miles de años de experiencia militar en el dominio económico y cultural? Traish pensó en ello. Cuando lo dices así suena mal. Pero sí, en esencia, sí, eso es prácticamente exactamente lo que pasó.
La cumbre concluyó aproximadamente 47 minutos después con una especie de eficiencia apresurada que sugirió que todos recordaron de repente que tenían citas muy importantes en otros lugares, posiblemente en otras galaxias. El profesor Kilnax presentó una recomendación de emergencia para que se selle el depósito de armas de Dolvara Prime, se llene la bóveda con concreto y se designe todo el planeta como zona de cuarentena. Su informe incluyó la frase amenaza arqueológica existencial 6 veces solo en el primer párrafo. El comandante Breen se excusó para actualizar la base de datos militar galáctica, que no había sido revisada significativamente en 2.000 años porque nadie la había necesitado. Creó una nueva categoría de clasificación específicamente para la humanidad. Especie de extrema preocupación. Evite antagonizar. Potencialmente amigable, pero históricamente catastrófico cuando se aburre. El Dr. Benick se desmayó cuando Traish mencionó casualmente que las armas nucleares eran primitivas según los estándares humanos actuales y que la humanidad había seguido desarrollando sistemas de armas teóricos durante el periodo de unificación por si acaso. Fue reanimado por el personal médico e inmediatamente reservó el transporte más rápido de regreso a Toria, citando razones personales urgentes que definitivamente no incluían llorar en sus habitaciones durante varios días. Traish empacó su tableta y sus notas. Honestamente, un poco confundido por la reacción de todos. Pensó que había sido bastante diplomática en todo el asunto. Ni siquiera había mencionado las partes realmente extrañas de la historia de la humanidad, como la guerra de Lemu o aquella vez que 2 países casi entraron en una guerra nuclear por un partido de fútbol. Mientras se dirigía hacia la salida, pasó una vez más por la vitrina. Algo le llamó la atención. Escondida en la parte trasera, detrás del Gladius y casi oculta por la masa, había una pequeña daga de bronce que no había notado antes. Estaba cubierto de extraños patrones geométricos y tenía un peso extraño. Incluso a través de la transparencia del estuche, Traish se inclinó más cerca. La metalurgia estaba equivocada. El diseño no me resultaba familiar. La artesanía no se parecía a nada que hubiera visto en ninguna otra cultura de la Tierra. Abrió con cuidado el estuche, que todos habían olvidado cerrar con llave en su prisa por evacuar, y cogió la daga, la giró entre sus manos y estudió las marcas. Dijo al auditorio vacío. En realidad no tengo idea de qué es esto. Ella se encogió de hombros, lo arrojó de nuevo al estuche con un ruido metálico y se dirigió a la puerta. Detrás de ella, las alarmas de emergencia comenzaron a sonar. La IA de la estación, que había estado monitoreando la vitrina, acababa de registrar que se estaba manipulando un artefacto desconocido y detectó firmas de energía que no coincidían con ninguna tecnología conocida en la base de datos galáctica. Cuando llegó la seguridad, Traish ya estaba en el transbordador de regreso a la Tierra, escuchando un podcast sobre antiguas tácticas de asedio mesopotámicas y completamente inconsciente de que acababa de desencadenar una evacuación de toda la estación. La daga de bronce estaba en su estuche y sus patrones geométricos brillaban débilmente en la habitación vacía. Mientras 246 de los mejores xenoarqueólogos de la galaxia se apresuraban a alcanzar las cápsulas de escape, en algún lugar de los archivos del Consejo Galáctico, un archivo se actualizó automáticamente. Junto a la entrada de la humanidad, apareció una nueva nota en texto rojo urgente. Se recomienda extremar la precaución. La especie tiene 10.000 años de experiencia en guerra y realmente no puede distinguir entre sus propias armas y artefactos extraterrestres que potencialmente amenazan la realidad. Abordar con temor existencial. La cumbre no se volvería a reunir hasta dentro de 5 años. Y cuando eso sucediera, la invitación de la Tierra se perdería misteriosamente en el procesamiento burocrático. Traish nunca se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada escribiendo un artículo sobre las redes logísticas romanas y preguntándose por qué ninguno de sus colegas extraterrestres respondía nunca más a sus correos electrónicos.